Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos a esta hora en Touch, día miércoles 30 de diciembre. Se nos pasó el año nomás, pues se nos pasó el año con la pandemia. Entregaron un permiso que es bueno para algunas personas, no sé si es para aliviar la conciencia de tener el aeropuerto abierto. Bueno, lo vamos a conversar después. Hoy día tenemos fútbol, tenemos también contingencia y vamos a tener un tema muy importante en el día de hoy con respecto al fútbol. ¿Qué pasa con los entrenadores del fútbol chileno? ¿Son muy feos? No lo estoy mirando a usted, señor Woodman. ¿Qué onda? Eso lo vamos a conversar ahora. Don Pancho Fanjul, Mundo Sport, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo en el día de hoy. Hola, hola Alejandro, Claudio, Pancho, un gusto como siempre estar acá. Vamos a ver qué sale el programa hoy. Don Claudio Gutmani, nuestro escritor, ¿cómo está usted? Bien, pues reflexivo en torno al tema y viendo qué está pasando con el fútbol nacional y con lo que vamos a hablar ahora con don Gerardo, también nuestro invitado. Y ojo que estamos esperando la confirmación del triunfo de la U de Conce sobre Everton por mala inscripción, ni en el barrio. Don Pancho Pérez, ¿cómo está usted? Bien, Alejandro, acá cerrando prácticamente el año y qué mejor que hablar de fútbol y con un gran invitado. La cacería dentro de esta jungla que hay y lo que es la pandemia desnudó dentro del fútbol, que siempre decimos acá, lo más importante de lo menos importante, desnuda para nosotros lo que es la realidad de los entrenadores del fútbol chileno, donde además hay un instituto del fútbol, donde genera también entrenadores, donde también estudian entrenadores del fútbol que fueron exfutbolistas y también gente que no fue futbolista. Pero resulta que hoy vemos a través del fútbol profesional que cada vez hay menos entrenadores chilenos. Hoy día tenemos un ícono de la sexta región, una persona con mucha experiencia y que ha trabajado en todos los estamentos del fútbol, porque en la última etapa estaba trabajando en temas escolares. Así que tenemos mucho que conversar con don Gerardo Silva. Profesor, un gusto tenerlo acá en esta hora en Touch con nosotros. No, el gusto es mío, la verdad es que es muy alentador el poder comunicarme con ustedes y el poder conversar de estos temas que poco se conversan. La verdad es que yo hace un buen tiempo que vengo señalando una cantidad de situaciones que están sucediendo y bueno, por lo mismo me están llamando de distintos lugares para hablar del tema, aunque yo creo que no es un tema particular, sino un tema generalizado en el que yo necesito que los técnicos se preocupen y que seamos un poco más protagonistas a la hora de poder hablar, de poder decir lo que sentimos, lo que nos sucede, porque la verdad es que cuando son, digamos, quejas aisladas, no se toma muy en cuenta. Cuando la cuestión ya es más corporativa, recién ahí empiezan a tomar conciencia de lo que está sucediendo, pero la verdad es que no estamos pasando por un buen momento. Yo diría que el peor momento del gremio de los técnicos de fútbol. Antes de darle la palabra acá a Pancho Fanjul, Claudio Guzmán y Pancho Pérez, usted ha pasado prácticamente por todos los estamentos, por todas las etapas de un entrenador para dirigir. O sea, hay un grado de experiencia bastante importante y uno hace historia con nuestro fútbol. Uno pone ejemplo el Mundial del 62 y el proceso que se hizo con Luis Tirado, con el profe Álamo, con Fernando Riera, y ve que habían selecciones de distintas zonas de nuestro país, tanto en la zona norte como en la zona sur, en la zona centro. Y hoy día hay un sinnúmero de proyectos que parece que nos traen para descubrir la pólvora dentro del fútbol y como que si los entrenadores no tuvieran ninguna idea de lo que pasa. Entonces uno ve una experiencia súper importante en alguien como usted, con muchos años de trayectoria en la sexta región, palabra ultra autorizada y en el fútbol chileno igual, y parece que la opinión del técnico nacional no vale para nada. ¿Por qué ocurre eso? No se saben vender, son muy feos, son muy pesados, son poco empáticos, no saben cuál es el tema. Sí, hay una serie de cosas. La verdad es que yo también me he hecho la misma pregunta y tú me recuerdas algo súper importante que no está tan lejano. En el año 90 y algo, cuando Mirko Yossi estaba a cargo de la selección nacional, participé junto a Manuel Espinosa, un técnico reconocido en ese momento, trabajaba en Magallanes, a Carlos Durán, que trabajaba en Deportes Linares, todo esto en tercera división. Yo trabajaba en Deportes Rengo y también estaba Lionel Gatica, que estaba en San Luis de Quillota. Y los cuatro fuimos convocados por Mirko Josic para hacer un trabajo de preselección del fútbol amateur para la selección de Vladimir Vigorra. Entonces, esto no es que se esté haciendo ahora, son cuestiones que se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Y en ese tiempo nos tomaban en cuenta los técnicos chilenos y especialmente los técnicos de categorías menores. Hoy día no sucede. Yo la verdad es que encuentro súper
contraproducente lo que está sucediendo, porque se supone que tenemos al Instituto Nacional del Fútbol, que se dice ser lo mejor que hay en Sudamérica, y está en Chile. Y si está en Chile, debiéramos tener muchos técnicos chilenos trabajando. Desde hace muy poco tiempo se está buscando un técnico para la selección nacional. Y en 20 años de funcionamiento del INAF no somos capaces de presentar un técnico para la selección nacional, un técnico chileno. Es porque el instituto está funcionando mal, es porque no tenemos las capacidades. Yo creo que no, yo creo que las capacidades están. Lo que pasa es que acá el fútbol chileno cada día es menos chileno. O sea, los representantes son extranjeros y los dueños de los clubes son extranjeros. Por lo tanto, ellos traen su propia gente y hoy día están invadiendo el fútbol chileno con digamos, entrenadores principalmente y cuerpos técnicos completos de otras nacionalidades, especialmente argentinos. Entonces, es un tema súper particular que yo creo que debemos abordar con mucho, digamos, con seriedad y con profesionalismo. No es una cuestión simple lo que está sucediendo. O sea, aquí han venido técnicos recuerden ustedes, han venido técnicos a hacer sus primeras armas. Larcamón no había dirigido en ningún lado o en lugares que no tenían tanta importancia, llegó a Chile a hacerse un nombre, y mucho. Yo muchas veces doy nombre y no tengo temor en eso, porque yo no estoy ofendiendo a la persona, todo lo contrario. Aquí lo que estoy haciendo es esclarecer, digamos, la situación. Si el Instituto Nacional del Fútbol funciona bien y es bueno y capacita bien, los técnicos chilenos debieran ser buenos, porque son mayoritariamente chilenos los que estudian ahí. Después, que no les den oportunidades, tiene que ver con los dueños de los clubes, tiene que ver con la dirigencia, tiene que ver con los perfiles que ellos buscan, y pareciera ser que ningún chileno le sirve para lo que pretenden los equipos. Entonces, esas cuestiones son verdaderamente complejas para nosotros, porque la verdad es que sentimos que nos menoscaban. Imagínate que ayer nomás aparecía un titular diciendo que Ronald Fuente, la dirigencia lo había evaluado tan bien que le ofrecieron 1 año más de contrato. Si hubiese sido un técnico extranjero que hubiese tenido los mismos números que Ronald Fuente, lo más probable es que le hayan ofrecido un contrato por 3 o 4 años. Esas cosas son las situaciones que a mí por lo menos me llaman la atención. Y por otro lado, disculpen que me esté tomando los micrófonos, pero por otro lado, también decirles y señalarles de que tenemos el mejor Instituto Nacional del Fútbol, y en el fútbol amateur no hay técnicos. Ustedes se van a un campeonato nacional amateur, como el último que se hizo en Castro, por ejemplo, donde había un técnico, un niño, que es Marcelo Lucero, que es de la zona de Peumo, que dirigía la selección de Peumo, que estaba estudiando en el INAF. Todos los demás era gente aficionada, gente que no tenía ninguna capacitación y que estaba a cargo de los equipos. Antes la Unidad Técnica Nacional iba a las regiones, y de las regiones empezaban a escalar puestos para poder llegar a la serie de tercera división, a la segunda división y al fútbol definitivamente profesional. Hoy día no, hoy día todos quieren ser entrenadores profesionales, todos. El que va al INAF quiere ser entrenador profesional, por lo tanto no toman en cuenta ese campo laboral tan importante que hay en el fútbol amateur, y por lo demás tan importante para el crecimiento de nuestro fútbol. O sea, no es solamente para los técnicos, sí es para el crecimiento de nuestro fútbol. Hoy día en ese sector no se forman jugadores. En el fútbol amateur hoy día se desforman jugadores. El niño llega al barrio, llega al club deportivo y no tiene quien lo dirija con las competencias necesarias para enseñarle a jugar al fútbol. Entonces después, cuando lo descubre algún cazatalento de algún club profesional, lo llevan a los 12, 13, 14 años, dependiendo de cuándo fue que le llamó la atención, y ahí ya tiene un proceso que no lo cumplió. Y por eso tenemos jugadores mal formados, como emocionalmente y futbolísticamente estoy hablando. El otro día hacíamos un tremendo escándalo porque el jugador de Huachipato a los 22 años lloró porque lo sacaron en el primer tiempo. Eso habla claramente de una mala formación. Claro, O sea, hay un tema de falta de tolerancia a la frustración que por es tremenda, supuesto. que es tremendamente grande. Pero mira, acá Pancho Fanjul le tenía una pregunta, perdón que lo interrumpe, profesor. No, discúlpenme ustedes. No, hay varios temas que se cruzan aquí, y más que una pregunta, yo creo que ya te la hizo Alejandro y ya lo hemos conversado antes en el programa. ¿Cuál es el problema del técnico chileno que no es reconocido?
y Se dice que, la se reflexión dice es que no larga. estamos se dice que no estamos actualizados. Yo he escuchado eso. He escuchado de que el técnico chileno no está actualizado, pero ¿cómo es posible Pero que se diga que no está actualizado el mi técnico chileno pregunta si va tenemos... a quién dice eso. ¿Quién es el? Porque al final de cuentas, como tú dices, están los dueños de los clubes que tienen, yo creo que son minoritarios los extranjeros, son mayoría chilenos, pero no son gente futbolizada? que venga del mundo del fútbol, en general. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Pero los mismos pares, cuando existió la oportunidad de generar una unidad técnica nacional, fue una bolsa de gatos que se pasaban peleando y no se ponían nunca de acuerdo y no fueron capaces de sacar nada en limpio. Y así uno empieza a hacer memoria y ¿qué pasó? Son los mismos técnicos chilenos los que no han sido capaces de hacerse valer por sí mismos, de sacar a relucir sus méritos, sus logros, sus conquistas. Sí, Aparte del marco regulatorio, que es algo que tú tocaste, que yo creo que ahí efectivamente tenemos una falencia importante, en el sentido que no puede llegar, se me olvidó el nombre de este que llegó a San Luis, Raya creo que era el apellido. Raya, sí. sí, Raya. Que cómo el marco regulatorio de Chile permite que un técnico de esas características llegue a dirigir acá, eso no lo entiendo. Pero más allá de eso está el problema que te mencionaba al principio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, principalmente porque creo que los técnicos chilenos hemos sido puestos a prueba en muchas instancias. El colegio técnico en algún minuto no existía y cuando existía era para sentarse en el sillón y encontrar trabajo y buscar trabajo. Lo mismo hacen los técnicos que van a los canales de televisión, ¿verdad? Van a mostrarse un poco, un tiempo para encontrar trabajo. Entonces a mí me parece que no hay una cuestión corporativa que luchemos por unas mejorías sustanciales, no lo hacemos. Existe la envidia, existe el maltrato entre nosotros mismos, que la verdad es que deja mucho que desear, pero yo creo que ya estamos en otros tiempos, yo creo que ahora tenemos que entender que tenemos que nivelar para arriba, tenemos que trabajar en función de que los técnicos más jóvenes, los que vienen de ahora, tengan oportunidades, tengan posibilidades. Por muy competitivo que sea, yo creo que deben tener las opciones de poder dirigir. Pero que entender que no solamente existen 18 equipos en el fútbol de primera división o en la primera vez, hay más equipos y hay muchos lugares donde se debe trabajar. Porque aquí no hay especialidades, si tú te das cuenta en la Universidad del Fútbol, que como le llaman algunos, hay dos grupos. Un grupo que viene de la nada, digamos, de no participar del fútbol, a lo que le llaman los marcianos. Ustedes deben saber eso. Y esa gente, lastimosamente, no tiene prácticamente posibilidades, a no ser que hagan su propia escuela de fútbol. Y los futbolistas profesionales, porque está hecho a la medida de los futbolistas profesionales, el INAF, ellos trabajan el día lunes, estudian el día lunes mientras están jugando y aprovechan esos 2 o 3 últimos años donde están dejando el fútbol para convertirse en técnico y ahí rápidamente alcanzar los niveles profesionales como director técnico. Yo creo que eso tampoco está bien. Yo creo que acá debiéramos nosotros, por hablar de algún tema que me parece importante, debiéramos, para ver cuál es la vocación que realmente tienen los postulantes a directores técnicos, tenemos que a lo menos recibir en el INAF a jugadores retirados del fútbol y no que estén todavía activos jugando, porque eso no está bien. Porque asegurar un campo laboral es algo que ellos saben hacer, está bien, pero háganlo como lo hicieron todos, como hay que hacer el camino largo también, ¿no? Esto no puede ser tan fácil. Entonces, ahí es donde me parece a mí que no hay prueba de vocación, o sea, el futbolista lo piensa y dice, bueno, me voy a retirar en 2 años más, hago el curso, me retiro y sigo la carrera de técnico. Y la verdad es que acá no sale buena materia prima del INAF, lamentablemente, no ha salido, no hemos demostrado eso. Y creo, y los técnicos antiguos se les trata de gente que no está actualizada. Y yo creo que no son tanto los cambios que han habido en el fútbol. Si hoy día hablamos de periodización táctica, hablamos de dinámica, hablamos bueno, primero era la reconversión, ahora son las transiciones, y le cambiamos el nombre a las cosas, pero el fútbol sigue siendo el mismo. Seguramente con mejores metodologías de trabajo, es probable, pero hoy día está tan globalizado todo que es muy fácil meterse en el medio. Yo he seguido la primera vez este año muy de cerca y me doy cuenta que todos los equipos quieren imitar a
a los grandes equipos de nivel mundial, y me parece que las realidades son absolutamente distintas. Por lo tanto, siento de que el técnico chileno está capacitado, pero necesita oportunidades a la par de los extranjeros, porque como te decía anteriormente, hay clubes que con los técnicos extranjeros se casan por 2, por 3 años y después tienen serias dificultades. Le ha pasado a O'Higgins, le ha pasado a varios equipos, a O'Higgins principalmente, yo lo conozco muy bien desde acá, y ustedes se dan cuenta que hemos tenido en esta zona, hemos tenido en los últimos 15 años 7, 8 técnicos extranjeros y ninguno ha dado en el clavo con O'Higgins de Rancagua. Solamente Berizzo, que logró el objetivo, pero los demás nadie. Y así pasan los años y siguen, digamos, estancándose los técnicos nacionales. Lo que pasa es que cuando usted ahí señala cosas, uno empieza a desmenuzar lo que usted dice y hay cosas que son bien complicadas. Por ejemplo, dice, los que no fueron entrenadores de fútbol, o sea, no fueron futbolistas, arman sus escuelas de fútbol y resulta que no existen ramos de escuelas de fútbol. Entonces hay como una absolutamente de gestión y autogestión del tema. Don Claudio Gutmani, lo dejo acá con el profesor Silva. No, Gerardo, ¿cómo está? Disculpa, Claudio. Para redondear la idea de lo anterior, lo que me decía, claro, no existe una especialidad en el INAF. Tú entras para la carrera de técnico y terminas como técnico, pero aquí nadie se especializa en el fútbol infanto juvenil, por ejemplo, porque ese curso dura un año y en un año tú no alcanzas a tener especialistas en el fútbol formativo. Entonces, por ahí es donde podríamos mejorar seguramente en la formación de los técnicos chilenos, pero me parece que, digamos, además de eso, hay una serie de situaciones más que hay que resolver. Claudio Gutmani. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que está planteando usted, don Gerardo, porque el INAF, yo soy de la primera generación, primera, de marcianos. Yo jugué fútbol universitario, jugué desde muy chico, no fui profesional, pero eso no significa que no sepa de fútbol. Claro. Y la verdad es que yo creo que el INAF sí forma entrenadores específicamente para la formación de niños, porque es donde más se le pone énfasis al proceso evolutivo de los niños, al proceso de aprendizaje de los niños, a la psicología de los niños. Y yo creo que sí estamos preparados para eso. Yo trabajé en el fútbol formativo y me sentía a gusto porque tenía las capacidades para hacerlo. Pero, efectivamente, no hay una red de apoyo que no es el INAF. Es que no existe la federación que regule el paso de los entrenadores, como es la Federación Francesa de Fútbol, por ejemplo, desde el fútbol escolar, cosa que nos vendieron en el INAF. Nosotros íbamos a trabajar en el fútbol escolar, íbamos a ser profesores de fútbol. Claro. Nunca se cumplió. Pero ahí hay un tema federativo de ministerios de educación que no toman esto en conjunto. La Federación Francesa, que es un modelo que Roberto Álamos, que participa del INAF y de todas partes siempre lo habla, tiene un proceso también de formación de los entrenadores, más allá de los conocimientos que se adquieren en un instituto, por ejemplo el INAF, de ir quemando etapas. Y eso aquí no se produce. Entonces, hay entrenadores que son del INAF, Pellicer, Sierra, campeones acá y campeones afuera. ¿Por qué no se toman en cuenta para una selección? Y yo creo que tienen personalidad, no son cualquier persona. Entonces, bueno, aquí hay una labor conjunta, perdón, don Gerardo, aquí hay una labor conjunta que no es solo responsabilidad del instituto, es el resultado de una federación que no existe, el resultado de los clubes que ven el negocio del fútbol y no la formación de futbolistas, que quizás no le corresponde, por eso que la federación es la que debería ser fuerte, y de los procesos de selección, que en eso estoy de acuerdo, que deberían ser regionales, desde el fútbol amateur, desde trabajar en el fútbol amateur, todos los profesionales, los miles de entrenadores que salen del INAF deberían ir quemando etapas y según sus capacidades ir tomando mejores puestos. Yo eso es lo que creo. Y yo creo que tenemos que unirnos en esa línea, no en quién tiene la culpa. Yo creo que no disentimos tanto en la opinión. Sí, está bien, es probable que a mí me falten algunos antecedentes, porque uno en la búsqueda de la solución a veces comete el error de sindicar a cierto sector. Estoy absolutamente de acuerdo que acá el fútbol no tiene directrices que te guíen y que te permitan, digamos, hacer un trabajo organizado. Y eso está claro, digamos, no lo tenemos. De hecho, recuerda tú que
los dueños del INAF, la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y también la ANFA. Correcto. Sin embargo, la ANFA juega sus torneos sin técnicos. Es terrible. Entonces es como para demostrarte un poco cómo es que funciona todo esto. Ahora, seguramente me faltan muchos antecedentes que recabar para poder tener una opinión mucho más acabada del tema, pero claramente no estamos funcionando bien y ahí es donde a mí me gustaría mucho que todos, en este caso el tuyo, por ejemplo, que tú me parece que debe ser una de las excepciones o de las pocas excepciones que hay de ese proceso de formación de técnico. Ya, porque yo tampoco fui futbolista profesional. Y yo me hice en la Unidad Técnica Nacional, que era distinto, ¿te das cuenta? Pero acá se hace la diferencia, se marca la diferencia, se discrimina. Entonces, son temas que no debieran ser. Recuerdo que cuando Arturo Salá estuvo a cargo de eso, él tenía un problema tremendo también con los técnicos que venían del fútbol amateur. O sea, tenían que ser profesionales o profesores de educación física para postular al título de entrenador. Entonces, siempre nos hemos estado haciendo zancadilla y nunca hemos procurado, digamos, el beneficio del fútbol, sino que siempre nos estamos acomodando. Y eso es lo que a mí... Un detalle, yo estoy terminando mi carrera. Sí. Yo estoy ya... entonces yo no estoy peleando por mí, yo no estoy diciendo estas cosas por una cuestión personal, porque vienen muchos técnicos jóvenes detrás y que van a tener más problemas que nosotros. Un detalle, yo no quiero tampoco que se diga que el INAF, yo por ejemplo no entiendo que Ignacio Prieto, que Zulantay, que todos los del proceso antiguo, que Huerta, que está plenamente vigente en estos momentos, tampoco sean tomados en cuenta para procesos de selección, no que estén a cargo a lo mejor de la selección, pero sí de los procesos para elegir un técnico o para elegir los técnicos de la sub-17, sub-20 y hacer un trabajo. Esa unidad nos falta y estamos con 2 asociaciones gremiales de técnicos que es impresentable. Entonces, si no nos juntamos nosotros, difícilmente nos van a tomar en cuenta. Bueno, 1000% de acuerdo contigo. Siempre yo lo he conversado con Pablo Hoffman, principalmente en O'Higgins, le digo, ¿qué pasa con los técnicos avesados, con los técnicos que tienen la experiencia, que hoy día quizás no están para el trajín de la competición? Pero ¿por qué no están como jefes técnicos de la área formativa? ¿Por qué no están como tutores de los técnicos jóvenes? ¿Por qué no están trabajando los Raúl Toro, esas personas que debieran estar en los clubes? En todos los clubes de nuestro país debieran haber personas que guíen a los técnicos más jóvenes. Debiera ser así. Entonces hay una serie de cosas que se podrían ordenar. Y lo que tú dices, de tener 2 organizaciones, porque yo también estuve participando, al principio fui invitado para esta nueva organización de técnicos, que me parece que tienen la inquietud y que es loable la intención, pero yo dejé de participar porque me parece que justamente lo que tú dices, debemos buscar la unidad. Estamos de acuerdo en eso. Yo creo que debemos ser solo una organización y potenciarla lo mejor posible con intereses comunes y no con intereses individuales. Correcto. Y eso es quizás lo que a mí me tiene... yo no pertenezco a ninguna de las dos. Yo tampoco participaba del colegio técnico porque me pareció que habían cosas que no se hacían bien y se lo he dicho a los nuevos dirigentes y por supuesto que tengo las ganas de estar y de apoyar gestiones. Pero yo no quise estar en ninguna de las dos hasta ahora porque me parece que no debemos estar divididos, todo lo contrario, debemos estar muy unidos, más unidos que nunca para poder potenciar al técnico nacional. Y no solamente al técnico nacional, si finalmente lo que queremos es un buen fútbol chileno. Y el fútbol chileno no es la primera división nada más, o el fútbol profesional. El fútbol amateur es fundamental. Si trabajamos bien en el fútbol amateur, vamos a tener excelentes futbolistas profesionales. Antes de la palabra Pancho Pérez, no importa, profe, si discute con Guzmán, porque yo discuto con él todos los días, así que no hay problema, porque... No, si no es discusión. No, el asesor el abogado del INAF. No. Yo el INAF lo amo, pero resulta que estamos en el año 2020 y todavía no hay un ramo de escuelas de fútbol, y eso no es atacar al Instituto del Fútbol. De gestión de escuelas de fútbol. Es directamente decir lo que no se está haciendo como uno cree que podría ser. Sí. Porque resulta Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y hay otra cosa que usted dijo antes que también es muy importante. Acá hay algo que no se enseña y que viene directamente con la vocación y querer el fútbol de ver todos los partidos, y es la lectura del juego. Si yo no sé leer un partido, me da lo mismo que me pongan 20 GPS y un montón de cosas más y los microciclos y todo el tema. Claudio Quintiliani nos está viendo, saludos a don Claudio Quintiliani, le manda saludos a usted,
Don Un Gerardo saludo Silva grande para él. le dice muy bien, don Gerardo Silva. Eso está diciendo nuestro panelista del programa Soprano, que se fue a descansar de vacaciones hasta marzo. La experiencia marca la diferencia de un luchador en cada equipo que dirige. Ruperto Rojas, saludos cordiales a don Gerardo Silva, saludos a Claudio Guzmani, te manda Roberto Rojas. Víctor Gutiérrez, súper, les quedó claro, saludos al panel. El fútbol amateur, barrial, cuna del fútbol profesional. Atentamente, Víctor, 70 años de los 60 dedicados al fútbol. Me pone acá abajo que estoy terminando de leer, pero estoy a 3 bandas. No estoy hablando de acá, por cierto. Siempre tres bien, bandas. Está bien, muy bien ahí. Ojo, que no están bien. Jugador dirigente en la feria, sí lo conozco, don Víctor. Marito Herrera, que está en Alto Hospicio. Hola Marito, ¿cómo está? Un saludo, ojo con los temblores allá, mi querido amigo. Don Pancho Pérez, lo dejo con don Gerardo Silva. Bueno, primero compartir un montón de aspectos con lo que plantea el profe. Marcar algunas situaciones de lo que ha dicho. Yo creo que totalmente de acuerdo en el tema de las especialidades. Tienen que haber técnicos especialistas, tienen que salir técnicos especialistas del INAF, tanto en escuelas de fútbol, fútbol amateur, y así se van a ir ocupando más campos, porque yo no tengo idea cuántos serán los cesantes en estos momentos con título que saca el INAF, ¿ya? Porque entran todos, ¿ya? Además. Pero todos quieren dirigir primera división, como bien decía el profe. Otro punto que también lo remarco es el tema de las metodologías, las nuevas palabras, todo eso. Finalmente el fútbol es la cancha, es saber conducir un grupo, que es fundamental, y de repente nos vamos mucho por el otro lado, que es importante, hay que estar actualizado, pero lo clave, y que pienso yo que una de las falencias, es el otro aspecto. Y antes de hacer la pregunta, es también otro aspecto que usted marcó. Todos quieren jugar a lo mismo. Todos salen con la misma filosofía de juego prácticamente, y el que juega distinto es mirado, no sé si es mirado en menos, ¿eh? Pero todos pueden elegir la manera de jugar en todo caso, pero como que en el INAF te tildan o te llevan hacia un modelo de juego, hacia una idea de futbolística, y eso yo creo que está mal. Yo creo que tenemos que respetar todas las posiciones, todas las opciones de juego, táctica, y eso va a hacer más rico la carrera de los entrenadores, tener más variantes. No solamente tener una sola variante. Profe, la consulta va por el lado de que, desde fuera obviamente, ¿qué usted cree que le falta al INAF? Yo tengo una percepción, que se lo dije recién, y lo dijo Alejandro también, el tema de la lectura del juego, el tema de la cancha. Está bien tener horas teóricas, pero yo creo que finalmente la diferencia está en la cancha, está en el trabajo diario, y en donde, sobre todo lo hablo por los que no fuimos futbolistas. Yo también soy entrenador de fútbol de la 4ª generación del INAF, pero pienso yo que por ahí hay un punto que se debe rever. No sé cuál es la opinión suya. Sí, primero que todo, dejar claro que yo no soy contrario al INAF, para nada. Me parece que es un instituto que está bien constituido y que procura enseñar de la mejor forma, eso está claro. Pero hay una serie de situaciones que yo creo que no sé si no es rentable, no es cómodo, no sé, pero debemos tener centros de formación técnica regionalizada, primera cosa. Correcto. Un técnico de Valdivia, de Puerto Montt, difícilmente venga al INAF, y estoy hablando no de los técnicos que quieren ser profesionales, estoy hablando de los técnicos que se quieren capacitar para incidir en el fútbol amateur y en el fútbol formativo amateur. Eso es lo primero. Lo otro, lo del camarín, claramente, o sea, el técnico experimentado debe estar dando clases de cómo tratar los grupos, de cómo conducir los grupos. La inteligencia emocional son temas fundamentales que yo creo que se dictan en el INAF, pero vivirlo es totalmente distinto. Correcto. O sea, las pasantías que debieran tener todos los estudiantes del INAF debieran ser de largo plazo, no debieran ser de un par de semanas. Debieran estar en un camarín con un cuerpo técnico determinado por a lo menos un año, ¿verdad? Participando. Y hay una serie de cosas que yo creo que valorarían mucho más a los técnicos, digamos, tendrían mayores capacidades para poder enfrentar grupos. No es llegar y pararse frente a un grupo para dirigirlo, hay que ser empático, hay que saber entender al futbolista. Ese día se armó una tremenda polémica cuando el jugador salió llorando y el técnico paraguayo lo sacó, y ahí tenemos para 10 clases. Exactamente, sí. Para trabajar desde el perfil psicológico del entrenador y desde el perfil del jugador.
y podríamos analizar y sacar conclusiones respecto de una situación. Entonces, yo creo que desde ahí debiéramos poner más atención, porque son situaciones cotidianas que las vivimos normalmente con nuestros futbolistas. Recuerdo haber recibido muchos jugadores jóvenes en la tercera división, jugadores de O'Higgins, que le faltaba preparación todavía para debutar en el primer equipo. Y recuerdan ustedes que hace varios años atrás, cuando Carlos Soto, y aquí voy a tocar un tema gremial, cuando Carlos Soto consigue que a los jugadores de 18 años se les tiene que hacer contrato de acuerdo a la ley laboral, lo que decidieron los dirigentes, nadie lo tomó en cuenta y nadie le puso los puntos en la IES. Decidieron bajar la edad y ya no jugar hasta los 20 años, sino que jugar una sub-18 como la máxima categoría, solamente para evitar pagar sueldos a esos futbolistas. Entonces, a nadie le importó nada que el proceso formativo no termine como tiene que terminar, sino que más bien quisimos apurar el proceso formativo. Y creo que no es lo que corresponde, creo que hay que hacer un buen trabajo de formación, como también esto de poner obligado a los futbolistas en las diferentes categorías para tener selecciones menores, tener obligado sub-20 en la cancha, me parece que no corresponde. Antes jugaban jugadores jovencitos en los primeros equipos sin obligación. Claro. Bueno, son otros temas, pero que tienen que ver con todo. Sí. Sí. Profe, la última de mi parte, y vinculado también con lo que estábamos hablando y lo que tocaban aquí, por ejemplo, Claudio, Alejandro, el tema de los grandes maestros. A mí en el cuarto año de INAF me tocó don Lucho Ibarra, que en paz descanse. Yo creo que ese cuarto año podría perfectamente estar quizás uno de estos grandes maestros, entrenadores de recorrido, para poder darle quizás otro plus a ese cuarto año de repente. Yo creo que la experiencia se debe aprovechar. Si hay que colocarle un metodólogo, si hay que colocarle un preparador físico al lado para que pueda enseñar, yo creo que por ahí también es importante poder aprovechar toda esa sabiduría y todos esos años de trabajo. Sí, claro, mira, todo lo que se le incorpore a un proceso de formación va a ser importante, siempre va a ser importante. Yo creo que están desaprovechados los técnicos del proceso anterior de la Unidad Técnica Nacional, que todavía quedan. Hay algunos que todavía intentamos convivir, ¿no es cierto?, con los nuevos. Como el caso de Huerta, que yo también digo, bueno, ¿y por qué no Gustavo Huerta en la selección nacional? ¿Por qué no? Si ya estuvo en un mundial de ayudante técnico. ¿Por qué no? Si acaba de demostrar en un partido súper difícil contra uno de los equipos grandes que sin sus dos mejores jugadores pudo sacar adelante un partido, más allá de la localía y todas esas cosas. Entonces, son técnicos que hay que digamos, preocuparnos de las cosas buenas que también realizan. Lo que está haciendo Miguel Ponce después de tener una selección juvenil, de haber ido a Bolivia. Yo sé lo que es trabajar en Bolivia, es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Allá sí que es complejo, ¿verdad? Por las características. Entonces Miguel dirigió en un club, tuvo una buena performance, después fue a otro club y finalmente se vino a La Serena, y en La Serena lo ha hecho muy bien. Entonces toda esa experiencia acumulada, lógicamente que hace de Miguel Ponce un mejor técnico. Y así sucesivamente yo creo que deben pasar por muchas situaciones los entrenadores para poder conseguir, digamos, mayor expertise en cada una de las situaciones que tiene este fútbol, que muchos dicen, bueno, jugar a la pelota no es tan complejo. Yo también creo que algunos lo hacen más difícil de lo que es, pero sí hay situaciones puntuales que si no tienes la capacidad de poder empatizar con tus dirigidos, con tus dirigentes, con los hinchas, con el público, también con los medios de comunicación, seguramente te va a ser mucho más difícil el poder lograr buenos resultados. Y todas esas cosas no te las enseñan, tú las vas aprendiendo a través del tiempo. Y se podría enseñar, como tú dices, con un tutor. El tema de la habilidad blanda. Antes de darle la palabra a Pancho Fanjul, que tiene una de las últimas preguntas, comentario de la gente que nos escribe. Nico de Villa Olímpica nos escribe acá: yo creo que no tienen una oportunidad los entrenadores chilenos, porque muchas veces se evalúa a través de la tabla de posiciones, que no están muy arriba, y eso les impide poder postular a los cargos. Evelyn Estrada nos escribe: saludos, también mandan por acá, y me tengo que ir, mientras mandamos saludos a la casa del enfermo, me tengo que ir también acá al otro
al otro portal, porque estamos por todos lados, donde nos siguen enviando saludos desde Alto Auspicio. Le mando un saludo a usted también, profesor Mario Herrera, con sus escuelas de fútbol. Las fábricas de cesantes Saludos, nos Mario. tienen enfermos de los nervios. Así que mucha gente que le escribe. Pancho Fanjul. Gerard, yo creo que en general los cinco coincidimos en gran medida en los diagnósticos, los análisis que hemos hecho. Harto de lo que se ha dicho lo hemos tocado en programas anteriores. Pero llegamos a pocas soluciones. Sí. Por un lado, el tema INAF y lo que tú dices de lo que dice Alejandro, la fábrica de cesantes, se contrapone con la opción de generar estas unidades técnicas regionales, porque si tú tienes una generación permanente de generaciones y generaciones de nuevos entrenadores que además no tienen ninguna orientación de cuál va a ser su mundo laboral, y empiezas a sacar camadas y camadas, lo lógico es que los que están ahí y los partícipes de eso sientan temor y quieran reducir la competencia, porque si así como estamos no tenemos muchas opciones, si esto además lo empezamos a regionalizar, menos opciones vamos a tener, porque van a empezar a surgir más, y hay que analizar si tiene lógica generar tanto técnico en Chile. A lo mejor hay que jibarizar el INAF, hacerlo más reducido para permitir estas unidades técnicas regionales e ir limitando el número de gente que entra, que va contra todo el sentido comercial probablemente, pero hay que analizar si por ahí debiera ir la cosa para sacar realmente técnicos que valgan la pena. Porque yo siento, y yo los veo entrenar todas las mañanas en los ejercicios prácticos, y la mitad de los que entran al INAF entran porque no saben qué más van a hacer en su vida, o sea, y no tienen ninguna intención real de dirigir ni en colegio, ni en escuela, ni menos en fútbol profesional. Esa es una reflexión primero que quería tocar. En relación a lo otro, y lo que realmente te quería preguntar, si es que puedes responderme, hecho todo este análisis y que hablamos al principio de la gente era futbolizada o no, tú tocaste conversaciones con Pablo Hoffman. ¿Qué retroalimentación tienes tú de Pablito Hoffman? Que todos le teníamos un cierto cariño por la historia en el fútbol que ha tenido, pero tampoco una persona que venga, no es exfutbolista, no es exdirector técnico, ha sido siempre un hombre del fútbol, pero desde la otra vereda. Sí. ¿Qué retroalimentación has tenido tú de él? ¿Qué mirada tiene él desde la otra vereda de lo que lo has consultado? Mira, yo creo que lo más importante que tiene Pablo Hoffman, y no le voy a venir a tirar flores ni mucho menos, pero lo más importante que tiene que es un hombre súper empático, primera cosa. Segundo, que es muy respetuoso de los procesos, especialmente de los técnicos, y es proactivo, muy proactivo. La verdad es que él siempre está trabajando. Yo acá hice un trabajo con él que se llamaba la Integración Regional para O'Higgins, durante 7 años, donde hicimos una red, y por eso hablo, y por eso digo estas cosas. Intentamos hacer una red regional que nos permitiera formar los capos del futuro. No sé si ustedes han escuchado hablar un poco de eso. Los capos del futuro tiene que ver con, primero, capacitación para el fútbol amateur. Nosotros la realizamos con todos los técnicos del fútbol joven y los técnicos del primer equipo. Cuando estaba Garcés, después cuando estuvo Jorge Sampaoli. Siempre trabajamos con el fútbol amateur. En cada una de las 33 comunas de la región fuimos a realizar cursos con esta gente que tiene tanto interés en hacer las cosas bien con los niños, pero que no tiene capacitación o que no tiene la posibilidad de acudir al INAF. Después de eso, nosotros generamos un cuerpo de veedores de cada una de las comunas. Elegimos un par de veedores para que nos informaran de los jugadores con talento que tenían en cada una de las comunas. Y después de aquello, organizamos el gran torneo regional, los Capos del Futuro, en diferentes categorías, para ir acercando a los jugadores jóvenes de la región al Club O'Higgins, fidelizando también a la institución con la región. Ese trabajo se hizo y ahí Pablo Hoffman fue fenomenal. Propuso y entregó todas las facilidades para hacer el trabajo. Eso a mí me tiene muy contento, porque en realidad con él pudimos hacer ese trabajo. Y eso es lo que yo quisiera que se replicara. Por eso creo que hay que invertir la pirámide. Y nosotros ya no tenemos que centralizar esto en Santiago con un gran centro de formación técnica para los entrenadores de fútbol, sino que tenemos que ir a la región y tenemos que entregarle capacitación donde falta, si es en el fútbol amateur, donde falta. He visitado montones de escuelas de fútbol, porque eso es lo que me llena de ilusión a mí, el poder visitar a los niños. No hay nada más grato que verlos jugar. Y cuando voy y veo quién está a cargo,
generalmente es un apoderado, es un papá de algún niño que jugaba bien, que quiso reunir y hacer una escuela de fútbol, pero no tiene ninguna experiencia y tampoco tiene ninguna capacitación. Y los ayudantes son de la misma, del mismo sector, gente con buena voluntad que tiene todas las ganas de hacer las cosas bien. Por lo tanto, ahí es donde digo yo, se reúnen para jugar, pero finalmente se deforman, juegan con un balón del número 5, en una cancha grande, con arco digamos, arco de 7.32 por 2.44, con niñitos de 5 o 6 años. O sea, se cometen todos los errores que se pueden cometer. Es ahí donde el INAF no trabaja. Y es ahí donde debe trabajar. Si no, solamente tenemos que llenarnos los bolsillos, tenemos que trabajar para el fútbol chileno, tenemos que trabajar para el mejoramiento del fútbol chileno. ¿Y cómo mejoramos? Capacitando a la gente que recibe a los niños, los que verdaderamente trabajan, no los que van al INAF para después retirarse, ir a la casa y no hacer nada, porque a muchos les está sucediendo eso, a mucha gente que se inscribe en el INAF y al segundo año ya está absolutamente decepcionado y finalmente no va para ningún lado. A mí me pone muy contento, porque nosotros creemos en el trabajo de escuelas de fútbol, de ahí nace el Haciendo Amigos. En la mañana estuvimos whatsappeando, usted además estuvo trabajando en el área escolar, que es otro mundo que está absolutamente desvalido con respecto a lo que es armar los equipos desde la formación escolar, donde también deberían haber fuentes laborales con especialización de trabajar con los niños. Pero a mí lo que me deja contento y además súper preocupado es que la experiencia que uno va adquiriendo en el camino, porque acá en Chile es como medio raro, países desarrollados, cuando una persona tiene un fracaso en la vida o quiebra en una empresa o le va mal en una actividad, eso es una experiencia que uno guarda para después no cometerla y poder retransmitir de manera positiva en una futura organización. Acá es todo lo contrario, acá te mandaste vulgarmente hablando un condor, una cagá, tú estás señalado con la cruz y cuesta mucho volver levantarse para poder hacer cosas. Entonces, es súper importante todo lo que usted plantea, me autocuestiono no haberlo invitado antes, porque deberíamos haber estado conversando muchas más cosas y espero que este no sea el último contacto. Y nosotros, como somos patúos, vamos a ir a Rengo después a conversar en una parrilla, un montecito. Bienvenido. Si yo me autoinvito y pongo el menú de meto. Y decirle que vamos a seguir conversando, don Gerardo, porque es muy importante. Y la gente del fútbol, ya que hay una crítica para todos nuestros colegas de escuela, ir conociendo más de quienes han hecho labores en la historia de nuestro fútbol. Porque muchas veces nosotros no sabemos de memoria a través de Netflix la vida que está haciendo Guardiola, lo que hizo Mourinho, lo que hicieron en otras partes, y lo que nosotros tenemos acá adentro, no tenemos idea de repente si Nelson Acosta nos dio una medalla olímpica, que hizo Silva en la sexta región. Usted antes habló, me están tasando los jugadores, me hizo acordar a Hernán Gárate, que no he visto ni una foto en el INAF de Hernán Gárate. Entonces, Hernán, gran profesor. Así es, así es. Entonces, un sinnúmero de cosas que podemos hablar. Don Gerardo, le quiero dar las gracias por todo el tiempo que se hoy día con nosotros. No, yo le doy las gracias. De verdad que a mí me gustan estos temas. A lo mejor cuando el tiempo es corto, a uno le cuesta ordenar un poco la idea. Pero fue muy grato estar con ustedes y ojalá poder volver a conversar de estos temas. Y claramente, bienvenidos. Cuando ustedes quieran, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo bonito por acá. Ya más rato nos vamos para allá. No, estamos ahí al habla, profesor. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo gigante. Gracias, profe. Un abrazo, que estén bien. Gracias. Pancho Pérez, yo cuando tenemos este tipo de conversaciones... todo esto me preguntaron qué pasó con la política. La política es una vez a la semana con la cultura. Hoy día tocó fútbol, Qué no bueno, deporte, porque qué cuando bueno. digo deporte, me reta mi mamá, pues dice, hoy que estoy diciendo deporte, se habláis de fútbol. El fútbol es una vez en la semana. La otra semana de nuevo toca fútbol el lunes, miércoles nos vamos a la contingencia de política. Pero cuando hablamos con este tipo de hacedores de cosas y de conocimiento, me pone muy contento y a la vez me pone muy triste de que esa experiencia no esté canalizada de mejor manera. Bueno, eso es lo lamentable del tema. Gerardo Silva, para los que no fuimos futbolistas, era casi un espejo, porque en el caso de uno, en el año 98, 99 que salió del colegio, él ya estaba con el tema de Colchagua, con equipos amateur, había trabajado un montón de tiempo y salió campeón con Colchagua en tercera división, la que es la segunda profesional de ahora. Y que no ha vuelto a ocurrir. Y eso era casi impensable. Entonces era como el caso de Óscar del Solar.
Pero yo te digo, lo que estabas comentando tú recién, ¿cuántos conocen a Gerardo Silva? Debería estar haciendo una clase o algo para explicar cómo fue su proceso, cómo llegó al fútbol profesional. Otros se olvidan que ascendió O'Higgins. O'Higgins, el último ascenso que tiene es con Gerardo Silva, el año 2005. Entonces, ese tipo de experiencia es muy lamentable que no esté dentro del INAF. Yo no digo que haga clases, pero que pueda compartir la experiencia. Lo mismo que hablábamos de los grandes maestros, de repente, o los grandes profesores, entrenadores que han tenido experiencia, quizás no van a estar a cargo de la metodología, pero sí le pueden dar una luz. Hay un tema aquí que de repente se nos pasó: cómo afrontar la derrota. ¿Están preparados los entrenadores en escuela de fútbol, en fútbol joven, en lo que sea, en fútbol universitario? ¿Están preparados para 4 o 5 derrotas? Pero hay otro tema, y que lo dijo Pancho Fanjul, y lo respondió don Gerardo, y eso se lo quería preguntar de nuevo a Pancho. La autocrítica, porque muchas veces que el entrenador chileno esté mal visto en algunas partes, es responsabilidad del entrenador chileno, como tú dijiste, porque muchas veces venía el pelambre por detrás, se hacían la cama, no se respetaban. Entonces también hay una responsabilidad de no autoprotegerse. Sí, claro, o sea, lo dijo Gerardo también, están con el serrucho ahí esperando cualquier caída para saltar ellos en vez de proteger la actividad. Hay hartas formas de manifestar esas responsabilidades, desde no defender a los pares, temas de imagen, marketing, promoción, qué sé yo, que lo dije. Y bueno, el tema da para largo. Hay un tema sociocultural en Chile en general, que valoramos más lo externo que lo propio. Y pensando, meditando en eso, por qué se generó esa cultura en el país, es culpa de los mismos chilenos, o sea, porque se ganaron fama de flojos, de malos trabajadores, etcétera, y eso trasciende el gremio del fútbol. Ya no estoy hablando solamente de los entrenadores, sino que estoy hablando del chileno en general. Tiene esa mala fama que generó esta cultura de que no, lo importado es mejor que lo nacional, y lo ves en las carnes, en cualquier producto que tú vas a comprar, importado es mejor que lo nacional. Y veo que tenía una complicación, y ahí la comparto, de que estamos muy buenos en Chile para dar diagnóstico y cada vez menos soluciones. Eso es eterno en Chile. O sea, todo el mundo es capaz de detectar el error, y te lo vienen a restregar en la cara cuando uno también está viendo el error, pero lo que uno está buscando cuando está a cargo, cuando uno dirige, cuando uno tiene que... es alguien que te aporte soluciones. Sí, los errores los vemos todos y somos, o casi todos, pero con una vez que te lo digan basta si es que no lo viste originalmente, pero falta que salgan esas personas con las soluciones. Saludos a Alegría de Macul, que nos está viendo, una muy buena escuela de fútbol con otra realidad de autogestión. Saludos que nos están viendo, saludos a Rodelindo Román, que también nos está viendo de la escuela de fútbol con otra realidad también organizativa, que también es en base a autogestión. Claudio Gutmani, ¿qué reflexión te deja toda esta conversación de todo el mundo futbolístico? Pasamos por diferentes partes. El mundo futbolístico, deporte, política y cultura. Eso somos nosotros. Y eso es lo que falta. O sea, si no hay una política de directrices deportivas desde los organismos que tienen que dictarlas, y también encuentro que desde la individualidad de los personajes que trabajan en el fútbol, como Gerardo o como muchos otros, si no se compaginan esas dos cosas, vamos a seguir teniendo impulsos individuales. Y nunca vamos a tener una cosa macro cultural, que sabemos que no somos deportistas, que no se fomenta ni desde el colegio, ni desde los niños de prekinder, política, porque necesitamos el apoyo de los dirigentes, de los políticos, en que le den la importancia a lo que significa en temas de salud, en temas de educación, en temas de frustración, en temas de aprender a ganar y a perder. Nos encanta ganar, somos exitistas, pero los procesos no se llevan a cabo. Yo te lo digo, yo soy eminentemente un profesor de muchas áreas, de arte, de literatura, de fútbol, y no todas las personas están llamadas a ser entrenadores, ni artistas, ni escritores. Se necesita una selección importante de muchas habilidades. No es solo trabajo, hay una capacidad individual
que también se tiene que tomar en cuenta, y eso en el fútbol también tiene que pasar, en los entrenadores. No puede ser que entre cualquiera, yo estoy de acuerdo. No significa que sea futbolista o no futbolista, sino cómo se hace ese proceso de selección y cómo se van potenciando. Los procesos están cortados, ese es el problema, a todo nivel. Y entre eso tenía otro tema, que tenía ahí se tocó el limbo de cómo se cortaron las series, y Claro. tenía un universo de jugadores de 18 a 20 años que están con una incertidumbre que es: voy a pasar al primer equipo, no voy a pasar para tener contrato, pero otra es la más grande: si yo no quedo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decís tú ante eso, Pancho? No, yo quería marcar un punto ahí que hablamos, Francisco lo mencionaba, los errores, los diagnósticos, las soluciones, pero si entre los propios entrenadores no somos capaces de generar algo en común, que también se planteó acá, es imposible que tengamos dos asociaciones de entrenadores. Pero por más que sea que tengan un objetivo positivo, que es el beneficio de ellos, pero la fuerza o el poder se puede lograr uniéndose, no separándose. O sea, le estamos dando todas las posibilidades, por más de buenas intenciones que hayan, de que sigamos en el ostracismo. Son los celos profesionales. Claro. Creo que fue Mario Sala el que lo dijo en el programa. ¿Cuántas veces se junta un entrenador chileno con otro a Exacto. tomarse un café a hablar de fútbol? Exacto. Jamás en la vida. Exacto, ahí está. Las habilidades blandas parece que le están pasando la mano a la cuenta a mucha gente, porque hablaba de las habilidades blandas acá, y ayer tuvimos un conflicto tuitero ahí con don Harold Mike Nichols. Si bien en la entrevista decía, hay partes que son sacadas de contexto, pero después sale pidiendo disculpas en la tarde. Entonces resulta que quedamos ahí en el limbo, que parece que nos está pasando la cuenta todo hoy día, este mundo vertiginoso de la falta de análisis, de la poca tolerancia a lo que uno conversa. ¿Qué pensáis de lo que pasó ayer? Primero en la mañana con una pregunta y después nos vamos para disculpas en la tarde. O sea, son dos temas distintos. O sea, en la mañana claramente responde Harold a la pregunta de un periodista, que fue con segunda intención, que yo creo que lo quería llevar para allá, y tuvo poco tino para responder, pero pese al poco tino creo que no dijo ninguna barbaridad. Lo único que fue, se expresó en forma poco afortunada, pero dijo lo que tenía que decir. Tal vez estar vestido con la camiseta de Colo-Colo lo traicionó. No estoy criticando a Colo-Colo, sino que la forma en que dijo lo que dijo, vestido con la camiseta de Colo-Colo, se vio peor de lo que realmente fue. Y las disculpas de la tarde claramente lo mandaron. O sea, no es algo que le haya nacido a él. Se notó que estaba leyendo lo que fue peor aún. Y yo creo que lo mandaron para que no pase a mayores lo que ya se insinúa que puede pasar. ¿Está traicionando el mundo todo lo que estamos escribiendo, Claudio Guzmán, Bueno, y diciendo? tenemos una gran facilidad para dispararnos en los pies, eso está claro, digamos. Pero yo también entiendo lo que dice Francisco. Tú lo dijiste al principio del programa, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Y en ese sentido, lo que dice Harold tiene razón. No se acaba el mundo, no es un problema para el país, la situación está terrible como para que nos preocupemos de eso. Es una cosa deportiva. Y en ese contexto sí es terrible para Colo-Colo como institución bajar a segunda división. Pero es solo en ese contexto. Para la hinchada le duele. Ustedes que son de la U, yo que fui de Palestino, también lloramos cuando descendieron nuestros equipos. Pero eso es... Sí, lo que pasa es que Eso es nomás. a todos nos duele, Claro. todos nos encontramos terrible. Pero aquí la pregunta del periodista, no es que Sí. Harold haya salido a decir... Lo quiso vincular con un tema político de la claro. moneda y eso era impresentable. Y por razones obvias, el que es presidente de Chile fue presidente de Colo-Colo y hay una historia Pero detrás. yo me acuerdo que cuando la U bajó, el que estaba era Frey. Sí, Ya, fue lo mismo, así como que va a hacer algo para que no baje. O va a ¿Cómo hacer no? algo. No, Pero en otro momento se hablaba de que Frey iba al estadio casi para influir. Cuando para- salió campeón. eso, Eso, claro, ahí sí. exacto, exactamente. sí, pero si tú lees la declaración de Harold, dice, no habrá problemas en la moneda, el país tiene problemas más importantes. No es porque él haya nacido decir y No, acordarse de la moneda. Se lo sino- preguntó el Por periodista, eso. sí. Ahora lo que Ya sabemos, sí, dentro de la brutalidad, antes de la palabra Pancho,
igual es poco empático en momento de pandemia para el que paga el decodificador decir eso, pues, ¿cachai? Por eso ¿no? te digo que igual nos pegamos en los pies, aunque no sea tan importante, pero sí, nos pegamos en los pies. Y tiene trascendencia. Harta falta de tino. Exactamente. Podría haber salido jugando mejor. Sí, yo comparto eso de la poca empatía con los hinchas. Quizás el no estar identificado con el club obviamente le permite estar desde otro espectro, no estar vinculado como un hincha, pero es otra más de Harold en los últimos meses. También. Con el tema ese de la suspensión, ha tenido varias, que ha tenido que volver a lo que le pasó ayer, a volver a dar una conferencia o un escrito o lo que sea. Pero me quiero quedar con un tema. Lo que plantea ahí podrá tener alguna incidencia o no, pero hoy está todo susceptible. Y las redes sociales son animales en el sentido de te equivocaste en algo Te que quizás despedazan. no, y que te lo sacan de contexto, no lo quisiste decir o lo dijiste con la buena intención, te liquidan. Yo te diría humanales, porque los animales en la pandemia se han portado bastante bien. Ayer se estaban violando un perro en el centro, en una población en Viña, y era un humano. Entonces yo te lo cambiaré por humanales, Sí, porque sí, los está bien. animales se han Bueno. portado bastante bien. Estaba pensando. Es un buen punto ese. Mira, acá me escribió la Vale Cortés, nuestra productora del Zoom Antiguo. Ya, pues, me pone, pero él, lo estoy escuchando, él trabaja en una institución, un poco de respeto comunicacional a su hinchada. Exacto. Eso, me imagino que era pasado si hubiera sido de la U. Entonces, ahí vamos viendo con respecto al tema de lo que va pasando. Lo que sí, hay una pregunta que me hago. Mientras tanto, no había saludado al Maxi, quiero darle las gracias, a ver si se ve acá atrás. El primero tenemos el Hasta Ahora en Touch, que es el promo que lo hizo la Vale Cortés. Y el Maxi nos agregó esto en el programa, que vamos ahí con el cronómetro atrás. Así que muy bonita su quedan 10 son yo. segundos, 9, muy 8, muy 7. bonito todo lo que está Año ahí, nuevo. así que Maxi, darte las gracias. ¿Cuál es el cargo de Harold ¿Cuál es la pega de Harold Maynicol? ¿Cuál es la pega? La pega, no el cargo, la pega. En Colo Colo no tengo idea. ¿Alguien sabe la pega de Harold Maynicol en Colo Colo? Yo quería puntualizar, Harold además es periodista, o sea, se supone que las Maneja habilidades las palabras. comunicacionales. Claro. Yo creo que, y no quiero parecer que lo estoy defendiendo, pese a la cercanía que pueda tener con él, yo creo que él pecó de ser solidario con el periodista que lo estaba entrevistando y quiso responderle lo que le estaban preguntando. ¿Ah? Y que la cagó bien cagada, perdonando el francés, ¿ah? Pero como Lo dice- quiso salvar al periodista y ayudarlo. o sea, en el fondo responderle lo que le estaba Sí, preguntando, sí. porque él debería no debería haberse metido con la moneda, no debería Haber tenido filtro. haber El tenido- periodista no lo quería salvar. La Yoya, que también nos ve, dice, ella empatiza con Harold, porque los cabezas de pistola lo están amenazando. Ese es Sí. Es un tema, sí. Ya lo amenazaron de muerte. Nos quedan 2 minutos y la vamos a hacer corta. Nos vamos a un día como hoy para que la alcancemos a ver, porque teníamos ahí, Ya. ¿cuántos tenemos? Tenemos 2 minutos, se nos pasó volando el programa en el día de hoy. Mientras tanto, desearle que la pasen súper bien para Navidad, para Año Nuevo. ¿Cómo Porque Navidad? ahora que hay nuevos permisos para irse de Que se vacaciones. acabe el año, que se Después acabe de el que año. Luego. de Londres vinieron y pasaron por todos lados. No, y se- parecía el monito del rally Más o menos, con echando sí, humito, sí, ¿te acordáis? sí, sí. Del rally que pasó por todos lados. Ahí tenemos Gordon Banks, nació un día como hoy. ¿Saben los futbolistas, la gente que trabaja en fútbol, quién era? ¿Te acuerdas de él? en el no? Banco de Chile? Algo que hicieron. La Por tapada supuesto. abajo. Bueno, Ahí. Contra Brasil, ¿o ¿no? Brasil. Sí, La tapada 70. contra Brasil en el 70. ¿Jugaba al ataque en el 70 Brasil? Yo pensé que era de ahora la invención del ataque. ¿A quién más tenemos ahí en un día como hoy? Que nació en un día como hoy. ¿Qué tenemos ahí? Vamos. creo que Gordon Banks falleció hace poco. Sí, Sí. así es. Tenemos ahí. ¿Quién más vamos? Que pillamos ahí al Maxi. Siempre le cambiamos la Campeón pauta. del mundo, Gordon Banks. Campeón Sí, además, del 66. mundo. Campeón Fue del campeón del mundo. mundo, sí. 66. Gran arquero, jugó sin guantes. Exacto. Hay Tiger Tiger Woods, que también ahí, acusado por adicto al sexo. Cuidado. O sea, No sí, es tan mala esa adicción. no es tan mala. Hay otras acusado peores. por adicto al sexo. Ahí, Hay otras Tiger Woods. Ahí con el golf. ¿A quién más teníamos? Teníamos ahí algunos más para pasarlo bien, para ir terminando. Sí, ahí sí. para que don Pancho Pérez no se nos vaya tan tenso para la Cambió casa. el porque- golf, cambió el golf Tiger Woods. Pero el sexo. Quizá hubo un vínculo ahí. Y fue sancionado, pero Drásticamente, drásticamente. sí. Po. Drásticamente perdió ahí
el rumbo de todo. Ahí el pobre Tiger con sus millones y todo el tema. Ahí vamos viendo ahí, mientras está ahí el segundo, ya no. El Loco Araya no cumplió años hoy día porque me encantó eso, el estilo que tenía para jugar en el arco. Extraordinario. Ayer, eso está Sí, en el fue muy último bueno. capítulo de la ciencia. Fue muy bueno. Tyler Gibson, Roman Pierce, ¿sabe quién es o no? Me pillaste. Rápido. ¿Cómo no sabe quién es Roman Pierce? Estamos mal acá. No. ¿qué? ¿De qué juega? Por favor, ¿De qué juega? viejo. Rápido y Rápido y Furioso. Furioso. Mira, Pancho Fanjul, sí, ¿sabes? sí, Roman sí. Pierce, viejo, estaba de cumpleaños en el día de hoy. está- con nada, ¿sabes? está Es mejorado. poca empatía con la Mejorado juventud y cuando después lo de vi. los entrenadores. Poca empatía. Y, Sí. teníamos el último, estaba el Nacho, había el Nacho, un actor español que también estaba en el día de hoy. Deja buscar acá el nombre, se me había perdido. Que nació en un día como hoy. Espérate, deja ver si está acá. ¿O no lo pusimos? No lo pusimos. Estaba ahí. Era un poco más desconocido. Sí, pues es un actor porno. ¿Qué tal está? Nacho Vidal. Ahí está, actor porno. ¿Usted se podría dedicar como Nacho Vidal? Actor No porno. tengo Ninguno del aptitudes panel. para esas cosas. Ninguno No, del no, panel. no nos Mira, da, no nos ninguno da. del panel. No nos Calza da. ahí en el. La pelada andamos por ahí. Es lo único. Claro. Hasta la peladela es más bonita. Así que no tienen nada que hacer. Bueno, a todos los que nos vieron en el día de hoy les quiero dar las gracias. Quiero que la pasen muy bien para el año nuevo. Pancho Pérez. No, un saludo a todos, especialmente a los que participan de la Escuela de Fútbol de Unión Española Puente Alto, y un saludo a todos los panelistas que han pasado durante todo este año, más de 100 programas, este es otro programa, pero siempre recordarlo es importante. Don Claudio Gutmani. Agradecer la posibilidad de estar aquí y a todos los que nos escuchan con mucha paciencia y que veo que se están convirtiendo en adictos un poco de lo que opinamos nosotros porque tenemos hartos seguidores. ¿Quedó pensando con Nacho Vidal usted? Sí, Don Pancho Fanjul. no haber tenido esos talentos. Comparto las palabras de Claudio. Saludos para todos los que nos tuvieron la paciencia de seguirnos, vernos. Un fin de año especial, distinto, raro. Que se acabe luego. Pero igual algo se puede hacer en una parrilla, juntarse con los amigos y celebrar. Así. Mientras entra, a propósito de Roman Pierce de Rápido y Furioso, el director de la radio, Don Brian O'Connor de Rápido y Furioso, no es que Toretto siempre le ganaba en las carreras en el FIFA, no Correcto. pasa mucho con el director de la radio, Don Edgardo Díaz. Me parece. Maxi, te quiero dar las gracias, toda la buena onda como siempre con nosotros, y a todos los que nos ven, pásenlo súper bien en el año nuevo. Un abrazo gigante de energía y buenas vibras, aunque me molesten porque creo en eso. Saludos a todos, que estén bien, Vamos, nos que se vemos. puede. Chao. 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 Oye, te felicito. Dicen que Dudamel está